Azul, en una de las primeras clases, creo que no sé si es la primera o la segunda, hay un breve instructivo de cómo subir las tareas al Classroom. Todas las tareas se suben por el Classroom, ¿sí? Tenés que ver ese videito, es bastante fácil. En realidad es, vos vas a guardar tu archivo en tu disco rígido y entras al Classroom. En la tarea asignada hay un espacio donde dice subir entrega o algo por el estilo. Ok. No te Ahí das drama, veo el video. mira el Pensé que no video estaba, disculpa. y ahí tenés la información. Perfecto. Gracias. No, hay nada. Vamos a ver. Bueno, acá tengo el trabajo de Giovanna de la polilínea. ¿Estás por ahí, Giovanna? Hola, creo que sí. Bueno. Y de los arcos. ¿Algún problema con este? ¿Alguna duda? No, me costó un poco la cuarta figura, pero después lo miré bien y bueno, lo pude resolver. Después Bueno, lo demás, bastante tranqui. Pensé que iba a ser más difícil. bueno, mejor así. Sí, profe, muy bien. Vamos a traernos la ficha. Está bien. En la cocina. Acá hay un problema con este radio. Vamos a ver el ejercicio solo. Ah, no, no sé. En el dibujo 4 decía, bueno, dentro del cuadrado de 50 por 50, dibujar ese arco, ¿no? Con Sí. inicio, centro y longitud. Y la Ujú. longitud es de 50. Vamos Sí, a ver por qué nos dio un radio diferente. sí, está raro. Pero bueno, algo dice mal. Inicio, centro y longitud. Entonces vamos al comando. Inicio, centro y longitud. Inicio, centro y longitud.
el inicio es este, el centro es este, y la longitud era 0.50. Acá hay algo en el proceso de dibujo, Giovanna, que no está del todo bien, ¿sí? En algún momento, no sé si lo hiciste, si es porque lo hiciste con otra forma de dibujar el arco, la que había que usar era inicio, centro y longitud, y si lo hacemos con esa herramienta, la que vale es la línea roja que yo dibujé, ¿sí? Sí, entiendo. Pero qué raro, porque yo seguí los pasos, estaba re fácil. Pero bueno, no sé, capaz. Fíjate a ver si hacelo de vuelta sobre el mismo, a ver si te dibuja exactamente la misma línea. A mí me da que es acá, ¿sí? No, está bien, sí, está bien. No, está bien, a ver. El único que no se equivoca acá es el programa. Después todos los demás nos podemos equivocar. Igual, digamos, si bien es un error pequeño, digamos, pero no afecta, pero bueno, estaría bueno que lo revises nada más. Bueno, pues. Está bien. Bien, buenísimo. Está muy bien, la verdad. Está muy bien, bien presentado. Lo elijo. Vamos a ver el tema de las polilíneas. Wow, qué corrección. ¿Cómo? Qué corrección tan fina. No te oigo. Te oigo muy bajito. Qué corrección tan fina, digo. O sea, usted puede ver si es una polilínea o una línea, digamos. Es lo que tiene este programa. Buenísimo. Bien, buenísimo. Muy bueno. Este es de Patricia, ¿no?
Bueno, ¿ya empiezan a tener un poco de velocidad para dibujar o les sigue costando todavía? ¿Cómo se sienten? Hola, ¿no hay nadie? A mí me salió más rápido todavía. Pensé que me iba a demorar más días. Habla un poquito más alto, no te escucho. A mí me salió esta vez más rápido. O sea, no rápido de rápido, sino pensé que me iba a tomar más días. Me tomó unas cuantas horas. Pero ya notás que tenés cierta práctica con los comandos, como con cómo piensa el programa, o Sí, todavía sí, te sí. cuesta. La verdad me sorprendí esta vez porque en serio que no pensé que le iba a sacar tan rápido lo de los arcos. Y de la polilínea, bueno, pero los arcos tenía un poco de duda, pero bien. Y no sé, se terminó rápido el dibujo. eh, Seguí los pasos, como usted lo explica, y bueno, es como que sale. Bueno, Demoré mucho antes, me parece, pero sí. mejor, mejor así. Hola, Gustavo. Hola, Perdón, pero estoy escuchando, pero tengo al muchacho de que me está haciendo la medida del mueble, entonces estoy acá un poco allá y poco. Cuando escucho mi nombre estoy atenta. estamos con tu ejercicio. Sí, Por ahora, no, estaba bien. por ahora Bueno, vienen sin errores. me costó muchísimo hacer ese ¿El de los y los de arcos? arriba. Esos arcos me costaron porque no me salía, primero no me salía diferente las cosas, pero después no sé por qué, me salieron bien, pero miraba, o sea, tenía como referencia el tuyo, y me salía un poco más largo, pero bueno, después lo dejé, seguí haciendo el resto y cuando volví después ya me salieron bien, qué sé yo, capaz que algo estaba haciendo mal y no me da cuenta. Sí, es muy probable. Y eso es lo que les iba a decir. A veces cuando... Apaga un poco el micrófono, Patricia, por favor. A veces cuando no salen, y cuando estamos aprendiendo y no salen, por ahí está bueno dejarlo un rato y volver, leer un poco la rutina del ejercicio o del comando y volver a intentarlo. Porque es muy común que uno intente siempre hacer lo mismo y obviamente si uno intenta lo mismo no va a salir algo diferente. Igual no están todos bien, la verdad, ningún error. Bueno, me alegro. Buenísimo. Este es el de Fabián. Sí, ¿A vos cómo te fue con este? ¿Bien? sí, sí. ¿Qué pasó acá? ¿Qué tenemos acá? Unas, ¿Lo hice mal? Puede ser. unas hermosas líneas. Ah, me olvidé de corregirlo. Oh, y lo hice ¿Pero ya por hace qué bastante. dibujaste líneas ahí? No me acuerdo, por un momento hice algo. Capaz que el que tengo acá es el otro y te subí el anterior. No me acuerdo, me fijo. Ya te lo corrijo. No, está bien, No sé igual. por qué. No A sé por ver, qué busqué líneas, esto, porque lo hice con polilíneas, no, eso lo está hice. bien. Por eso te pregunto por qué hiciste un par de líneas ahí nada más. Pero el ejercicio en sí está bien. Espera, no lo hice con polilínea, decís vos.
No, digo, el ejercicio de recta y arco está hecho bien, es una polilínea entera. Está Lo bien, que no sé es por qué dibujaste dos líneas. ahí arriba que me quedaron. No, estaban acá, mirá. Estaban ahí. Están superpuestas, una está acá y la otra está acá. Me habrán quedado se la saco, me habrán quedado no sé. No, no hace falta, no te preocupes. No, No sé por qué, no me me llamó acuerdo la realmente. atención por ahí, Porque no sé. habré agarrado mal en el primer momento. No sé, la verdad que no me acuerdo qué es lo que había hecho con ese. Lo hice hace ya 2 semanas. Ya me olvidé. Pensé que no lo había hecho con polilínea. Digo, qué raro. Por ahí porque lo quise. No me acuerdo. La verdad, si estoy sincero, ¿qué hice con ese? No me acuerdo. Con los otros sí. Con ese no me acuerdo. Ahora me fijo en el que tengo acá a ver si es el mismo. No, acá no lo tengo así, ¿ves? Qué raro. Te subí uno viejo que habré hecho arrancado de otra manera. ¿Qué hago? ¿Te lo actualizo ahí o te sa... No, el ¿No? ejercicio está bien. No. Pero porque a ver si ahora me hace dudar a ver si te subí uno anterior, porque a veces, viste, hago uno, hago otro y porque le encontré algún error por ahí y me quedó algo mal dibujado. Este no está así, ¿ves? No tiene eso, ¿por qué no? No, tengo dos archivos acá. Se te subí el anterior. Bueno, espero que no tenga ningún error lo demás. Sí, ahí está. Sí, te lo corrijo, ya está. Sí, lo tenía, estaba así como si vos, tenía una línea ahí. No, igual no hace falta que lo subas, ¿eh? Y sí, así queda bien, perfecto. No sé por qué le dejé esas dos líneas. Por ahí las tracé después para ver si me habían quedado linealmente, porque me parece que en un momento no sé si ya usar el F3 era o F8, ¿cuál era el que te marcaba? No, voy a tener que estar activo, no me acuerdo qué hice. Pero sí, tenía esas dos líneas ahí puestas. A lo mejor le pifié a algún otro. Por ahora no. Bueno, es la idea. Si se encuentra algún error, estamos a tiempo todavía. Le damos cuenta. Bien, no, está bien, está muy bien. También lo demás. Sí, están ¿Qué? todos Sí. bien. O sea que ese de la niñita no hace falta que ni lo toque. No, no hace falta. Listo. Ok. Vamos a ver otros. De sabio. Fabio, ¿estás por ahí? ¿Cómo anda, señor?
Bien, ¿cómo andás? Bien. La clase pasada no había podido estar, ¿no? La última, sí, sí, Sí. sí, sí, estuve. Había llegado un poquito más tarde, pero había estado, sí. Bueno, vamos a hablar de algunas cosas que vimos también. Bien. Bien, muy bien.
Bien. Buenísimo. No tiene errores. Tiene un puntito acá que no sé qué es, que quedó por alguna No, por ahí razón. sí marqué algún. La verdad que no sé qué pudo haber pasado. Por ahí, viste, estaba justo en alguna línea o algo y apoyé Está ahí, bien, no me pasa quedó, nada. pero. A ver, no, lo que te preguntaba por la clase anterior, Ujú. por el tema de cambiarle el color a Sí. las líneas, ¿sí? No hace falta Sí, que que le se cambie el pone color. medio pesado. O No, sea, pero cuanto más. Eso lo habíamos hablado, pero bueno, viste, qué sé yo. sí, pero más allá de lo pesado, ¿sí? Sí, sí. Eh, el tema es, por ejemplo, esto. Esto está agrupado, Sí, ese lo agrupé porque lo corrí para centrarlo. está bien. Fíjate, va a Desagrupar, ser sí, dale ungroup y te queda. sí, está bien. Pero digamos, lo manejás el comando, sabés lo que estás haciendo y por qué pasó. Sí, 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 Ok, ok, por ok, eso te ok. digo. Ya es más, después lo corregí, lo iba a cambiar y digo, mira, la No, verdad no, que está, hoy a ver, estoy con unos días que digo, no vale, lo dejo así, bueno, viste, no, está pero bien. La, sí. la cuestión es que si estás haciendo algo y sabés lo que estás haciendo, no hay problema. El tema es que si de repente aparece algo que, bueno, que salió porque salió y no sabés por qué es, ese es un problema. No, es que el Eh, uso, te digo, el ungroup lo uso un montón, viste, porque por ahí, viste, para centrarlos un poquito, ves, por ejemplo, las dos líneas esas, por ahí están a diferente altura para que me entre completo, viste, está bien. eh, la otra entidad, entonces, viste, el arco ese y por ahí no me entraba, entonces lo moví, viste, pero es más que Está, nada por eso, ¿no? está. Y ese Listo. me olvidé de desagruparlo, pero Está bien. No, a ver, mientras ustedes sepan lo que están haciendo y no contradiga el ejercicio, está bien. De hecho, este, sí, lo único que le cambié, si vos te fijas los títulos de los de abajo, ujú. de dibujo, a vos te quedó pegado, te olvidaste de Sí, editar, me sí, parece, y te me quedaron quedaron todos todos con dibujo 5. 5. Sí, Sí. sí, sí, está Y bien. eso yo, bueno, yo lo había visto, bueno, lo había Está muy modificado, bien. pero. Corrigiendo al profe, está perfecto. Bueno, ¿tenemos algún otro de estos? Dice, ya lo vimos. Inés. ¿Llegó Inés? Y lo otro, Sí, Gustavo, Sí, Fabi. perdón que se tarda. yo te decía de la cota, yo no la pude, no puedo descargar la tuya, ¿viste? Porque me dice que estoy queriendo acceder a un sitio que está afuera, ¿viste? Porque la máquina de la empresa está recontra cerrada. Entonces tuve que modificarla y crear la propia. Está bien. Después, bueno, incluso ya le hice alguna corrección más, ¿viste? Pero hay cosas que no las logro todavía hacer, ¿viste? Para que quede, Para que quede o sea, por mejor. ejemplo, claro, cuando está vertical, que me quede centrado el título, ¿viste? Me pone la llavecita esa de ISO y me pone al costado, bueno, ese tipo de cuestiones. Por eso yo te había pedido si me podías mandar los parámetros que le habías pasado vos. Entonces yo la replicaba, ¿viste? La modificaba y se acabó. Era más fácil que probar de bajarla. Está bien. Pero bueno, qué sé yo. Así quedó la que pude hacer. Está bien. Bueno.
Acá pasó algo raro, ¿eh? Inicio, centro y fin te quedó adentro del cuadrado, tenía que quedar afuera. ¿Querés que lo veamos? Había uno adentro y uno afuera, si no me equivoco. Mira, yo tengo la ficha y el que corresponde a esta ubicación es por fuera. Y este te quedó por Sí, dentro. ¿Sí? sí lo Dice veo. inicio, centro, fin y utilizar el control. El control es por la dirección. Es por Entonces, la... dirección. Inicio, centro y fin. El inicio, el centro y el fin. ¿Sí? Si Sí. no, ¿ves que me lo está dibujando arriba? Le voy a cambiar el color para que se vea lo que yo hago. Sí, no, ya lo veo. Y... Lo que pasa que también a veces depende de cómo lo señalamos. Mira, si nosotros utilizamos este punto como el inicio, el segundo como el centro, el tercero como el fin, lo dibuja ahí arriba. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa si empezamos desde abajo. Sí, eso lo noté que va cambiando Inicio, según... centro y fin, que lo dibuja donde vos lo dibujaste. Sí, ¿Ves? Entonces, esto no solamente con el arco pasa con unos cuantos comandos que donde tenemos que indicar un punto, más de 2 puntos o 2 puntos, dependiendo si lo hacemos en el sentido horario o antihorario, nos dibuja un resultado u otro, ¿sí? sí, Está bueno sí, sí, también verlo como ejemplo esto. Si nosotros sí, eso lo noté, sí. utilizamos como primer inicio este punto, después el centro y después como fin este, o sea, estamos haciendo un sentido antihorario para designar los puntos, el resultado es este. Vamos a poner otro color. Si nosotros con el mismo comando hacemos inicio abajo, centro en este punto y fin en el otro, o sea, como si hiciésemos en un sentido horario, nos dibuja lo que dibujaste vos. ¿Sí? Así que es importante prestar atención en qué sentido vamos designando los puntos porque cambia el resultado. Me parece que, porque lo había hecho este ejercicio así, me parece que borré la línea equivocada. ¿Lo vuelvo a hacer esta figura? No, mientras tengas en claro cuál fue el error, no hace falta. Ok. Este era inicio centro ángulo y un ángulo de 90. Y estamos teniendo acá una diferencia. Vamos a ver qué pasó. Inicio centro ángulo. Inicio, centro y ángulo. Vamos a decir que el inicio es este porque en la ficha está marcado este punto final y esto que obviamente es el centro. Entonces vamos a ver inicio, centro y ahora nos está preguntando el ángulo, ¿sí? 90. Le doy enter. El resultado es este. Acá sí pasó algo con el ángulo, no con el ángulo porque el inicio está bien. Ahora vamos a probar con 45. No creo que sea más, vamos a probar. Inicio, centro. 5. No. Acá hay hubo algún tema con el procedimiento, Inés. ¿Eh? Este sí, practicalo, porque en realidad es un tema de procedimiento. En el ejercicio te dice inicio, centro y ángulo. Inicio, centro y ángulo, sí. Y lo que te da son 2 datos nada más. Este es el inicio, porque esto solamente puede ser el centro. ¿Sí? Sí, después el ángulo, bueno, es Y el ángulo, ángulo es así 90. Acordate que este ángulo es el ángulo que se define entre estos puntos, ¿no?
este ángulo es el que te pide el programa. Sí. Bueno, igual tengo tiempo, todavía se entregaba el Ah, ya más sé, adelante, mira, ¿no? ¿sabes qué pasó? Sí, no te preocupes por el tiempo, cuando puedas corregirlo. El tema es que tomaste como centro este punto, porque este arco tiene centro este, Sí, puede ser. en lugar de No, este. ¿Sí? sí. Y este ángulo Ahí es sale 90. el Sí, ángulo 90, fíjate, lo sí. voy a hacer así y vas a ver que da ese resultado. Sí, Leo abajo, el inicio, leo abajo el centro, le digo que es este, leo abajo me pide el ángulo y le doy 90, que es lo que dice la ficha. Y ahí dibujó el que vos hiciste, este. El error fue tomar, en vez de este punto como centro, tomaste este de abajo. de abajo. ¿Mm? Acá también tenemos una Y ahí lo diferencia. mismo. Vamos a ver qué pasó con este. Inicio, centro y longitud. Este tiene que ser inicio, este es el centro. Además tienen el simbolito de centro, ¿no? Y vos Y tomaste la como longitud centro. es, Sí, claro, ahí pero también fíjate que vos tomé tomaste eso. como centro este punto. Porque el centro del arco es este punto en tu dibujo. También es un tema de procedimiento, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo. Inicio, centro y longitud. Leo abajo, ¿qué me pregunta? El inicio del arco, según la ficha, el inicio del arco es este punto, ¿sí? Inicio. Leo abajo, especifique el centro indicaba que era esta arista. Pico ahí, El leo circulito. abajo y dice la longitud, que acá también tiene mucho que ver hacia dónde, Apuntada, ponga sí. hacia dónde apunto, ¿sí? De todas maneras, en este no tanto, porque no tiene muchas otras posibilidades, porque yo ya le marqué un inicio y un centro. No puede ir para otro lado, pero recuerden siempre Sí, tratar de apuntar con el mouse hacia donde quieren que dibuje el AutoCAD. Bueno, el de longitud es 1 metro. 1, enter. ¿Sí? Lo que vos tomaste fue como inicio este punto, como centro este de acá abajo, y acá hay 1 metro seguro. sí. Ahí está, 1 metro. Claro. Bien. 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 Está bien. Está bien. Bien. Listo, está bien.
Nosotros también, ¿eh? Ok. Inés, me habías escrito, creo que fuiste vos, querías repasar el tema de los snaps. ¿Cómo? Querías repasar el tema de los OSNAP. Alguien me escribió que quería que No, repasemos eso. me parece que yo no. ¿No? Te había comentado el offset. Del offset. Pero no vimos Sí, offset todavía. por eso, Ah, en la clase anterior las líneas las había hecho con offset, pero fue porque, bueno, estaba buscando un comando y me topé con el offset pero nada, no. no, lo vamos a ver en breve igual, de todas maneras. Porque es parte Sí, no, de... pero acá no lo usé porque, bueno, tampoco fue algo medio casual, así que no seguí el tema. Yo tampoco puse cotas ni nada porque la otra vez dijiste que no nos enrollemos No hace cotas falta. ni nada, sí. Y veo que queriendo hacer algunas, no sé, algunas líneas me topaba con algunos problemas de comandos que todavía no explicaste, así que dije, bueno, dejo pasar en vez de enrollarme. Sí, de paciencia, ya llegaremos. Sí, sí. Bueno, no sé si queda alguien más. No, lo único que me queda como duda es que en la segunda línea, esa especie de casita, ¿no? En la figura de la izquierda. Sí, Yo pensé que, bueno, una polilínea de un solo trazo, que no se superpusieran elementos, ¿no? sí. Y bueno, digo, ¿cómo es? ¿De dónde empiezo? Hice varias pruebas, al final, bueno, dejé esta, que me parecía la más adecuada, pero al principio me daba dos polilíneas unidas. Una ¿Me explico? superpuesta con otra, ¿no? Eran era ponerle un triángulo y un cubo con las diagonales. Ah, O sí, en era un realidad, paralelogramo ajá. y el cuadrado. Entonces, así hice varias opciones. Al final, bueno, en esta, que es la que dejé, hay dos líneas que se superponen, pero queda como una polilínea completa. Hay dos Con un, líneas acá, entonces me decís. si vos lo descomponés, es una Ahí sola está. polilínea. Ahí Ujú. está. Entonces me quedó la duda de cómo lo habías pedido, cómo esperabas vos No, que lo hiciera. en realidad el chiste de esto era, es un juego este dibujo, que lo hacíamos cuando éramos chicos, que te decían que tenés que hacer esta figura. En realidad no era esta figura exactamente, sino que era como una casita. Te decían, tenés que hacer una casita sin pasar nunca sobre la otra, ¿entendés? Eso es así. Mm. Era nada, era ese. Para no sacarles el F8 la hice derecha, pero nada más. Y en realidad es una pavada, para no pasar sobre la propia polilínea, es solamente cómo empezamos a dibujarlo, nada más. Es Ok. cómo haces el recorrido del camino. Sí, de la línea. Sí, porque si no, sí o sí terminás pasando por arriba de uno. Okay. Pero no es más que eso. Ahí, cuando haga la diagonal, sí o sí tengo que volver a pasar por arriba de una línea para poder hacer la otra. Claro. Entonces ese recorrido me obliga a pasar dos veces por encima de una de las líneas. Pero hay una manera en que no lo haces nunca. Que lo hice recién y ahora ya no me acuerdo cómo la hice. Yo tengo la secuencia anotada, si querés. ¿Te rompiste la cabeza anotando?
No, porque viste la primera, vos me habías dicho, ahí te quiero Que, ver el jueguito, la trampita. Y hay una forma de hacerlo, sí. Hay una, sí. hasta que la encontrás, viste, y de repente por Ah, ahí lo haces y no te acordás ah, cómo lo habías iniciado. ya te digo Pero está cómo lo bueno. hice. Pero bueno, me anoté la secuencia, sí, ya te queda. Me queda para cuando le haga el jueguito otro. Está bien. Pero nada, es una pavada nomás. A ver si me acuerdo. Que te decían, no levantes el lápiz, No hacé estas levantes el lápiz, cositas. exactamente. Claro, y sin pasar por arriba del Sí, otro. Y exactamente. muchos no le encontré, Y hasta que ya le acá encontré la fue. vuelta. Ya acá Sí. me perdí. ¿Cómo era? Lo hice la primera vez de una y ahora ya no me acuerdo yo cómo se hacía. Entraste en tu propia trampa. ¿Viste? Es así la vida. Y acá otra vez, ¿no? Ya está, tengo que pasar arriba de esto. Pero bueno, hay una manera de no pasar sobre la misma línea. Bueno, ¿alguien más que tengamos que corregir estos? No. Bien. De los anteriores habíamos corregido todos, ¿no? De los dibujos del ejercicio anterior los vimos la clase pasada. Círculo y... Sí, círculo y línea. ¿O a alguien le faltó A mí ver? me lo corregiste, yo te lo... Sí. ¿Alguien faltó de corregir su ejercicio o lo subió ahora en estos días? ¿No? Estos los habíamos visto todos, creo. Por lo menos todos los que habían entregado. Bueno. Vamos a dejar de compartir pantalla. Bueno, voy a poner en el Classroom los dos ejercicios que faltan de elipse y de polígonos, ¿sí? Por más que no hayan hecho algún ejercicio, ¿les queda alguna duda? ¿Quieren que repita cómo se utilizan los comandos? ¿O puedo largar el ejercicio y se animan a hacerlo? ¿Qué ejercicio vas a alargar? El de las elipses y los polígonos. Dale. Que vimos la clase anterior. Los comandos que vimos en la clase anterior. Largalo. Los largo, sin problema. Bueno. Y si nos equivocamos con lo corregí, ya está. Nada, Para es eso así, está. para eso está. Esa es la No, idea. sí, Aprenderlo, chocando. se los pregunto Si querés un repaso, no viene mal. Siempre creo que ¿cómo se viene llama? bárbaro. Bien, siempre viene bárbaro. Todo lo que quieras hacer de más ayuda. Escuchar de nuevo es bueno siempre. Que me estaría faltando de estos de círculo y polilíneas y de Marianela. No sé si está por ahí Marianela. No, está. Bueno. Les muestro cómo son los ejercicios, después los subo como siempre, se los cuento un poco. Vale. Y vamos viendo a ver qué surge. Bueno, este es el de elipses, ¿sí? La rutina más o menos es la misma. Yo les voy a decir arriba cuál es la herramienta que tienen que utilizar dentro de las opciones que da el comando.
en este caso es centro. Después es eje sin fin, arco y el arco elíptico. Y después son figuras hechas con elipses, ¿sí? Entonces van a tener que ver cuál de las tres opciones que da el programa para hacer elipses van a tener que utilizar para lograr estas figuras, ¿sí? Obviamente las distancias son, las medidas son las que están indicadas en la ficha, y en el caso de las figuras compuestas, medio un poco se van a dar cuenta, ¿no? Si ustedes van a tener la distancia del eje horizontal, por ejemplo, no es un arco elíptico, igual creo que casi ninguno utiliza un arco elíptico, pero bueno, no, sí, en las de abajo sí. Van a tener que ver cómo se definen estos dos tipos de elipses, si de centro o con un eje sin fin, para poder hacer esta figura, ¿sí? Van a tener estas dimensiones. Tienen que mirar un poquito, porque por ejemplo este 88 lo que está marcando es esta medida de acá adentro. Si yo no la pongo acá, más cerca del lugar, para que no se pegotee el dibujo, pero indica este espesor de la elipse. Y esta otra, obviamente, el largo de esta. Las líneas rojas son parte del dibujo también, ¿no? No. Las líneas rojas son, son parte del dibujo para poder construir las elipses. Elipses, por eso. Exactamente. Quedarán también con las líneas rojas. Que bueno, el color era... El color es lo de menos. ¿Sí? Lo de menos. Sí, lo pueden hacer o no. Upa, el espirógrafo. Yo tengo el espirógrafo. Acá en realidad lo que van a tener que utilizar van a ser, obviamente, lo primero que tienen que hacer es dibujar el cuadrado y las diagonales, ¿sí? Y los ejes de ese cuadrado, y en base a esas líneas dibujar las elipses, ¿sí? Y después, bueno, la carita esta. Ese ya me estresó ese. Así que bueno. Pero bueno, nada. Fíjense que hasta dónde van las medidas, ¿sí? Están siempre definiendo alguna parte de la elipse. No, hay que empezar a entender un poquito cómo es el tema del acotado, pero siempre las medidas refieren a un extremo de las elipses, ¿sí? Cuando ven acá los 37, 25, 25, fíjense que estas líneas coinciden con los ojos, por ejemplo, ¿sí? Estaba mirando que elipse, no recordaba, tiene tres. Está mirando tu instructivo, tiene tres formas de hacerlo. Con centro, era así zen y elíptica arc. Sí. Bueno, acá adentro, en este icono, centro y eje y final. El centro, leo abajo, me dice que especifique el centro de la elipse. Voy a tocar cualquier lugar del espacio de trabajo. Leo abajo y me pregunta el final del primer eje, ¿sí? O sea que este es el centro de la elipse hacia el final del eje o de la axisa, y ahí va a determinar la elipse. Leo abajo y lo que me está preguntando es la distancia al otro eje, ¿sí? O a la otra axisa. Okay, me pide dos distancias. La primera se la di acá en este ejemplo picando en el espacio, y la segunda se la puedo dar picando en el espacio o poniendo un número. Igual en cualquiera de los dos casos puedo poner un número, ¿no? Y pico. Y ahí se definió. El siguiente es de 3 puntos, ¿sí? Leo abajo, lo primero que me pregunta es por el eje, el punto final del eje. Yo le voy a decir que es este punto. Leo abajo, me pregunta el otro punto final del eje, es decir, que es este punto. Entonces ahí lo que hice fue definir el eje vertical. Leo abajo y lo que
me pregunta es la distancia a ese eje para definir el tercer punto. El resultado puede ser exactamente igual, dependiendo de los números que le pongamos en cada caso, la elipse puede ser exactamente igual. Es simplemente cómo se define, nada más. Y el arco elíptico, el arco sin fin, leo abajo y me dice, especifique el punto final del arco, pico en cualquier lugar. Me dice que especifique el otro punto final, así que sea por acá. Y después me pregunta una distancia también. Me voy a decir que esa distancia es acá. Leo abajo y en este caso me pregunta un ángulo. El ángulo es lo que va a dejar como elipse. Voy a poner 125 grados. Doy enter. ¿Sí? Y ahora me está preguntando el final de ese ángulo. ¿Se lo puedo picar o le puedo dar otro ángulo? ¿Sí? Esas son las tres formas de definir una elipse. Bien. Y el siguiente, que es el de los polígonos, es esta ficha. Van a tener, les va a decir primero la cantidad de lados, o sea, qué figura es, en este caso un pentágono. Si es inscripto o circunscripto, acuérdense que para el AutoCAD hay dos formas de definir los polígonos, y depende de si está dentro o fuera de un círculo imaginario que no queda dibujado, ¿sí? El siguiente es un hexágono, y bueno, van a tener ahí los radios o el punto que tienen que tomar para definir la figura. En este caso dice punto medio de un lado. El punto medio de un lado, este es el primero que van a dibujar, por ejemplo, ¿no? Un hexágono inscripto de radio 30. El resultado tiene que ser este que está seleccionado. Para el segundo, tienen que hacer un hexágono circunscripto de radio, el punto medio de uno de los lados, de uno de los lados del primero, ¿sí? Entonces el punto medio de uno de los lados del primero va a tener que ser este punto, ¿sí? Y así con el último dibujo. El punto medio del lado del dos triángulos, después un octógono, un pentágono y un triángulo, también definidos por puntos medios de la figura anterior, ¿sí? Por ejemplo, van a dibujar primero el octógono, inscripto en este caso, con radio de 1, después un pentágono inscripto también, con radio de en el punto medio. O sea, el triángulo no lo van a tener dibujado todavía. Entonces, van a tener que dibujar el pentágono inscripto con un radio en el punto medio de la figura anterior. El punto medio de la figura anterior va a ser va a ser este lado, para que dé esta figura. Porque si eligen cualquiera de los otros puntos medios, la figura va a ser otra completamente diferente, ¿sí? Fíjense que acá el único punto medio que está tocado es este y además está marcado, ¿sí? No es ningún otro lado más que este. Y por último el triángulo, que dice también que es inscripto y el radio es un punto medio, y el punto medio que está marcado para el triángulo es el punto medio de esta línea del octógono, ¿sí? Muy bien el de las cuadras, ese me gusta. Bueno, después rectángulos, y acá van a tener que ver de qué manera acomodan esos rectángulos y cómo van tomando estas distancias, por ejemplo, que queda entre uno y otro. Van a tener que usar líneas auxiliares para hacer esto, posiblemente. Sí, no, posiblemente no, lo van a tener que utilizar para dar esas separaciones, ¿sí? Entonces, si ustedes dibujan este rectángulo, que es un rectángulo obviamente con dimensiones, o sea que tienen que activar la función de dimensiones o cotas,
Después tendrán que dibujar alguna línea auxiliar con una distancia de punto 20 para dibujar el siguiente, pero van a usar de referencia este punto para poder dibujar este rectángulo. Después esto se va. Y así con cada uno, hasta completar la figura. Ay, La cosa se pone un poco más compleja acá, porque hay que hacer lo mismo, ¿sí? Pero con un chaflán de punto 20. Acuérdense que el chaflán es cuando el rectángulo tiene las esquinas mochas, ¿sí? Y la distancia de ese chaflán en este caso es punto 20. Pero esta cuestión de las distancias, por ejemplo acá 1 metro, acá 20 centímetros, también van a tener que utilizar alguna línea auxiliar. Pero en este caso fíjense que en estos casos están sobre una misma línea, ¿sí? Estos y estos están sobre otro. O sea que acá no hay calles, no hay separaciones como había, por ejemplo, acá. ¿Ok? claro. Parece más difícil de lo que es. Se hace más complejo todavía, y me olvidé de contárselos cuando hicimos los polígonos o el rectángulo, que es la función de rotación, y tienen que ponerle 45 grados de rotación a estos que están rotados 45. Ah, ¿me recordás uno de esos que no me acuerdo cómo? Ese era el comando, Este es el último, rectángulo, a ver, para, lo tenías acá, ese era con empalme o rectángulo. fillet de punto 20. Ahora lo repasamos. Sí, Acá ese no me también acuerdo. van a tener que usar líneas auxiliares. De hecho, Upa. estas líneas que yo pongo acá son las líneas auxiliares para poder dibujar esto, ¿sí? Porque si ustedes tiran una línea que es recomponiendo la figura, si no tuviese el empalme o fillet, este cuadrado arranca en este punto y está Sí. definido a 10 centímetros de la parte superior de este rectángulo y a 10 centímetros de la izquierda. Por eso están dibujadas estas líneas en color rojo, porque es desde donde tienen que dibujar el rectángulo. Y las medidas de cada figura, las que están adentro. Y la última es esta. ¿Sí? Son 3 rectángulos con chaflán, con grosor y con empalme, ¿sí? El empalme es este, sin redondo. El chaflán es este, con las esquinas mochas y con grosor. Fíjense que este tiene chaflán y grosor. Y el último es un rectángulo simple de 1 metro por 75. Así que bueno, hay laburito acá para hacer. Recordamos un poco el tema del rectángulo A mí en especial el de, ¿cómo es el que se le llama? El de las puntas curvas eh, en las manzanas y no con chaflán. el fillet o Ese, ahí está. empalme. Fillet. Empalme, ahí está. Sí, si no, no me Funciona acuerdo igual. que lo Ya decía. lo repasamos, no hay drama. Acuérdense, los comandos de dibujo de rectángulo y de polígono están en la familia de Draw. El primero vertical, si toco en la flechita hacia abajo aparece también los polígonos. Pico en rectángulo, vamos a usar el rectángulo. Si leo abajo, lo primero que me pide es que defina el primer punto de una esquina. ¿Por qué? Porque vamos a dibujar un rectángulo. Pico en cualquier lado, leo abajo, la esquina opuesta. Pico y dibujo el rectángulo, ¿sí? Es así de sencillo. El tema con este comando es que tiene opciones. ¿Ok?
que son las siguientes. Pico otra vez en rectángulo, leo abajo. Me dice, entre paréntesis, después de pedirme el primer punto, me dice que tengo opciones de ponerle chamfer, elevación, fillet, nunca sé cómo se pronuncia exactamente esta palabra, y espesor. El chamfer es cuando tiene las puntas chanfleadas o mochas. El fillet es, o empalme es cuando las tiene redondas. Vamos a hacer primero el chamfer. Entonces, si yo quiero dibujar un rectángulo que tenga las esquinas en chaflán o empalme, lo que tengo que hacer es definir ese chaflán. Entonces, primero tengo que activar la opción. Con la letra mayúscula que esté en color es la que activa la opción. En este caso es la C. Escribo C con el teclado, le doy un Enter y ahí me empieza a preguntar lo que necesita el programa. El programa necesita dos distancias para definir el chaflán, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que me va a pedir es que yo le defina estas distancias. Esperen que cambie la cuota, a ver si me cuento. Bastante lento, ¿no? Lo que me va a pedir el AutoCAD que le defina es esta distancia y esta distancia, ¿sí? O sea, ¿qué distancia hay de este punto a este punto? ¿Y qué distancia hay de acá hasta acá? Porque es lo que necesita para definir la esquina. Entonces, vamos de vuelta. Rectángulo, chaflán, C, Enter. Me pregunta cuál es la primera distancia para el chaflán del rectángulo. Voy a poner punto 30. Le doy Enter. Me pregunta cuál es la segunda distancia. Le pongo punto 50, porque pueden no ser iguales, ¿sí? Y le doy Enter. Vuelve a la primera pregunta y me pide que especifique la primera esquina. En este caso podría darle más opciones, por ejemplo, podría darle espesor, ¿sí? Vamos a darle espesor antes de dibujarlo. Entonces escribo la letra que esté en mayúscula. Para espesor en inglés es W y en español es la G. Pongo W, le doy Enter y me pregunta cuál es el espesor de las líneas de mi rectángulo. Le voy a decir que sea 0.02, ¿sí? 2 centímetros. Le doy Enter. Vuelve a preguntarme o a decirme que especifique la primera esquina. Pico en cualquier lado, me muevo y me pide que especifique la segunda. ¿Sí? No sé por qué me sacó el chanfle. Algo me equivoqué. Yo, el programa no se equivoca. Vamos de vuelta. Porque no lo hice, no lo activé. Bueno, lo que sí quedó activo es el espesor. El width quedó activo. Vamos de vuelta al comando, rectángulo. Leo abajo. Especifique el primer punto o le doy opciones. Le voy a poner la opción de chamfer. C, Enter. La primera distancia, punto 30. La segunda, le doy Enter. Punto 30, Enter. Y la otra habíamos dicho punto 50. Punto 50, Enter. Vuelve a la primera pregunta, especifique una esquina. Y ahí, ya sé por qué. Ya sé por qué, porque es muy grande. Es muy grande, muy grande. Ahí está. Porque era muy chico el rectángulo, sí lo había hecho. El AutoCAD no se equivoca. Entonces, me muevo lo suficiente para que estas medidas que yo les di se puedan ver. Lo que hice antes fue hacerlo con una medida en donde el AutoCAD no podía dibujar las esquinas con esas medidas que yo le di. Entonces, ¿qué hizo? Las dibujó rectas, porque es imposible lo que le estaba pidiendo yo. En cambio, si lo hago más grande, con esas medidas de 30 y de 20 ya lo puede dibujar y de hecho me lo está mostrando. Me pide que especifique la esquina opuesta. Le digo que es acá, me lo dibujó con el espesor y con el chamfer que le había puesto. Si quiero verificar las medidas,
Acuérdense que siempre la primera que me pide es la vertical, que le pusimos 30, la segunda es la horizontal, en este caso .50. Y esto tiene como un sentido horario, ¿sí? En este caso, el 30 es acá y el 50 se traslada acá. Pasa a ser, cambian de posición, pero porque esto tiene como un sentido horario, ¿ok? No es que me va a dibujar el espejo de esto, ¿sí? Bien, vamos a hacer ahora la opción del fillet. Vuelvo al rectángulo. En este caso, el fillet o empalme es cuando las puntas están redondeadas. Pongo la letra F, Enter. Ya hay un radio acá de 30, que había quedado de la última vez que lo utilicé. Le voy a poner, no sé, .20. Le doy Enter. Y me vuelve a hacer la primera pregunta, o me pide la primera esquina. Pico, arrastro, y ya me lo está mostrando, y me está pidiendo la esquina opuesta. Pico. Fíjense que se desactivó el chamfer, ya no me lo dibujó chamferado, y como activé el fillet, dibujó la esquina redondeada. ¿Ok? Si le quiero quitar el espesor a la línea, tengo que entrar otra vez al comando, a activar la opción de espesor o width, le doy Enter, dice .02. Acuérdense que para el AutoCAD, por default, el espesor, como lo vemos, es 0. Entonces tenemos que poner 0, Enter. Nos vuelve a la primera pregunta, pico y arrastro. Y me lo dibujó con el espesor finito, ¿sí? Y con el fillet, porque seguía activo. Acuérdense que tiene memoria el comando, entonces si lo quiero sacar, voy al comando, pongo la F de fillet, me pregunta el radio, de paréntesis está .20, o sea que es lo que va a dibujar. Si no quiero que me haga un fillet, no le pongo 90, le pongo 0, ¿sí? 0, Enter, vuelvo a la misma pregunta, primera esquina, de abajo, esquina opuesta. Ahí quedó el comando como sin seteo, ¿sí? Así es como se utiliza este comando. Para este ejercicio van a necesitar activar la opción de rotar. Y es bastante sencillo. Voy al comando, rectángulo. Fíjense que no aparece rotar en las opciones que me dan el primer paso. Entonces sí o sí lo que tengo que definir es la primera esquina, que es lo que me pide. Pico, y en este momento sí dice, entre las opciones dice área, o sea, yo podría decirle que quiero un cuadrado, un rectángulo de X área. Dimensiones, que es cuando le doy la medida exacta que yo quiero, o sea que tendría que activar la D. Y el último es rotación, ¿sí? Si yo le pongo la R, le doy Enter, me pregunta cuál es el ángulo de rotación. Puedo decir cualquier ángulo. Y fíjense que lo va a tomar desde la esquina en donde lo definí, ¿sí? Desde el primer punto. Entonces le voy a decir 35 y Enter. ¿Sí? Ahí ya lo puso a 45 grados, pero todavía no le di la esquina opuesta. Por eso me dice que especifique la otra esquina. Siempre hay que leer abajo, ¿sí? Siempre, acuérdense, tienen que leer la línea de comando. Y me sigue dando opciones, porque en este caso le puedo dar dimensiones. Puedo decir, bueno, ya lo tengo definido a 45 grados. Fíjense que según donde apunte el mouse, lo puedo dibujar hacia arriba, hacia abajo, en un sentido o en el otro, ¿sí? Pero siempre partiendo del lugar donde le indiqué que arrancaba la figura, ¿sí? Es importante esto de la orientación con el mouse. Entonces lo quiero hacia abajo. Pongo el mouse hacia abajo, activo dimensiones, la D, Enter, y me pregunta el largo. Le voy a decir 1 metro.
y me pregunta el ancho. Le voy a decir .50. Le doy Enter y lo pongo hacia abajo. Ya estaba hacia abajo. Pero con la figura ya dibujada puedo decir, bueno, por ahí tomo otra decisión y lo dibujo en otra dirección, pero igual ya estaba hacia abajo el mouse. Y pico la dirección en donde lo quiero fijar, ¿sí? Por ejemplo acá. Recién ahí se desengancha el comando, fíjense que en la línea de comando ya no dice nada y dibujó este rectángulo, ¿sí? De 1 metro de largo por un medio metro de ancho y rotado 45. Este es el comando que la opción que van a tener que activar para hacer este ejercicio. Y por eso es importante este punto, porque es el arranque del rectángulo, ¿sí? Tenga o no tenga fillet. Por ejemplo, vamos a dibujar una línea auxiliar acá. Vamos a activar el comando. Rectángulo, leva abajo. Vamos a poner primero el fillet. F, Enter. Vamos a poner un radio de .20. ¿Sí? Le vamos a decir que queremos que empiece en el punto final de esta línea. Fíjense que quedó guardado la opción de rotación, así como había quedado antes guardado la opción del grosor o la opción de fillet. Bueno, cada cosa que hacen con este comando lo guarda, así que el siguiente rectángulo lo va a dibujar con esas características, ¿sí? Entonces ya lo tengo girado a 45 porque ya lo tenía de antes. Si no, tendría que rotarlo. Aparece como opción rotación, tendría que rotarlo y decirle que lo rote en el ángulo que yo quiera, ¿sí? Lo podemos hacer con otro ángulo, por ejemplo. Pongo R, Enter, entre paréntesis aparece 45, que fue el último, le voy a poner 30 grados, en vez de 45. Le doy Enter y ahí lo pone a 30 grados, pero fíjense que siempre respecto del punto que yo tomé como inicio. Como es tan chiquito, no puede dibujar el fillet de radio 30. A medida que me vaya agrandando y se pueda dibujar, lo va a dibujar. Entonces acá es donde le puedo dar la dimensión. Por ejemplo, si ustedes tienen, no sé, este que mide 50 por 50. Entonces le voy a decir que lo quiero de esa medida. ¿Cómo le doy dimensión o medida? Con la D. D, Enter, y le pongo .5. Enter, me pregunta cuál es el espesor del rectángulo, .5, pues quiero que sea un cuadrado, ahí lo dibujo. Lean abajo, el comando sigue activo. ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Hacia dónde lo voy a dibujar? ¿Sí? Arriba, abajo, izquierda o derecha. Por eso siempre hay que leer abajo. Con el mouse le indico hacia dónde quiero que lo dibuje, pico, se suelta el comando, ya no hay más nada, hay nada más en la línea de comando y me lo dibujo. Un cuadrado, porque le puse 50 por 50. ¿Sí? Verifico, 50. Lento que está esto. $50 por 50. Con un fillet de 30. De 20, pero no hemos puesto. ¿Sí? Una pregunta. ¿Cómo lo ven? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Fabián ya quiere dibujarlo. Va, no sé ni si ya no empezó. ¿Quién? Oh, No, danos 3 semanas ahora. Se me mareé. No pasa nada. Sí, te da ganas de arrancar, pero en el momento tenga el tiempo lo voy a empezar a hacer. Vengo medio apretado estos días. Inés, ¿levantaste la mano?
Sí, pero en realidad, mira, era por otra cosa, porque antes preguntaste de los ejercicios anteriores Sí, y no me acordaba, pero tengo el de los círculos para corregir, no sé vamos a si lo vi. verlo. Vamos a verlo. Sí, yo también, el mío también, el Patricia, anterior. ¿quién habla? ¿Patricia? Sí, sí, yo, Bueno, Patricia. sí, yo. No, porque cuando cambio de pantalla no los veo. Inés. Igual de Patricia no habíamos visto el tuyo. ¿Ya se pasaba? ¿Hiciste correcciones? Ah, no me acuerdo. Ahora que decís me parece que sí, pero no, porque no te lo había, no, porque me faltaba uno y no te lo entregué al trabajo. Ah, ok. No. Sí, me faltaba ese de todos los círculos, el anteúltimo, que me volvió, no lo entendía, le pregunté a Fabián porque no lo entendía, y bueno, después lo saqué. Bien. Clavado. Clavado. Bien. 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 Excelente. Bien. Muy bien, felicitado, ¿eh? Ah, Genial. bueno, Buenísimo. a Vamos bien. veces, dale, gracias. Oh, sí. Vos, gracias. Mirá, qué buen laburo hiciste. Genial. Y ahora vamos a buscar el de Patricia. Bien. No tan bien. Acá nos falló el diámetro del círculo. En vez de hacer el círculo con un radio de 50,
perdón, con un diámetro de 50, lo hiciste con un radio de 50. Por eso quedaron así de grandes. ¿Sí? Ah, mira. Sí, sí, sí. Sí, primero me salían grandotes, me salían chiquitos, no entendía nada, pero... lo hice, claro, con Claro, un radio de 50. un radio de 50 y cuando en realidad marcaba No, es de 25 el claro, radio. Sí. radio 25 o diámetro 50. Que es está clavado. Clavado. En realidad los tenía todo hecho, pero no sé dónde fue a parar el archivo y los tuve que volver a hacer. Entonces ahí, porque este de una me había salido bien antes, ¿viste? ¿Cómo que no sabes dónde fue a parar? Sí, no sé, porque viste, en el archivo, en el guardado, lo tengo en dos partes en la compu de acá de la oficina, ¿viste? Entonces Sí. no lo encuentro. Así que no lo encontraba, le hice empezar a hacer de vuelta. De paso practico. Eso es bueno. Está bien. Clavado. Perfecto. Mira, salvo ese descuido en el radio de estos, que en vez de ser de diámetro. Sí, ahora que lo veo ahí se ve gigante, claro, Uh-huh. está bien. Sí, sí. Bueno, lo El arreglo y resto lo todo mando. bien, como quieras. Bueno, Uh-huh. listo. Gracias. ¿Alguna otra cosa que quieran ver? ¿No? ¿Cómo se están llevando con el tema este de las referencias a objetos? ¿Todos lo tienen seteado? ¿Con qué cosa? Eso, si lo podés recordar, Gustavo. Bueno. A ver, recuerden que cierren los micrófonos. Hay un micrófono abierto. Perdón. Recuerden que para posicionarse en los puntos importantes de las entidades, tenemos los snap o WOSNAP, depende del cuadro en el que entremos, pero es lo mismo. Que son los puntos, en una recta, por ejemplo, los puntos finales y el punto medio. En una figura puede ser el centro geométrico, los puntos finales o los puntos medios de las rectas que lo componen. Y en el caso de un círculo, los cuadrantes, el centro, la tangente, ¿sí? Esos son los puntos importantes de las figuras geométricas. Hay otros y el AutoCAD nos ofrece todos estos. Se activan con Shift, botón derecho del mouse, se despliega este menú que tiene un montón. ¿Sí? Nosotros, o los que más se utilizan son el punto final, el punto medio, la intersección, y hay algunos otros como la aparente intersección, que en realidad es una intersección ficticia. Estas intersecciones se dan cuando dibujamos en el espacio. Entonces, por ahí tenemos una línea que nosotros la vemos que se cruza. Una línea así, con otra que se cruza así, ¿sí? Y esta es una intersección. Yo dibujé esto en el 0, en la coordenada Z0. O sea que esto está en el, como decir, está en el piso y esto también está en el piso. Pero si alguna de estas está con una coordenada mayor que 0 en Z, ¿sí? A ver si lo podemos mover. ¿Sí? Yo lo que acabo de hacer ahora es
este punto de esta recta lo levanté 1 metro respecto del 0, ¿sí? Entonces, si yo voy y quiero dibujar una línea desde la intersección de estas dos líneas, tendría que hacer comando línea, shift, botón derecho del mouse, intersección, ¿sí? Y buscarla. Fíjense que no aparece, ¿sí? Si yo vengo acá, por ejemplo, que esto sí está dibujado en el 0, aparece la X de intersección. Cada OSNAP tiene un gráfico asignado, un icono. En este caso la intersección es una X. Y aparecen todas las líneas que se cruzan, por eso se llama intersección, ya sea un círculo o una línea recta o dos líneas rectas, una recta y un círculo, ¿sí? Pero en estas no aparece. ¿Y por qué no aparece? Porque esta línea en realidad está a 1 metro en este punto y a 0 en este punto final, ¿sí? Cuando suceden estas cosas, puedo hacer que dibujar una línea desde esa intersección ficticia utilizando el snap que les decía recién. Shift, botón derecho del mouse, intersección o aparente intersección. Pico ahí y ahí sí va a aparecer, pero fíjense que el icono es diferente, ¿sí? Tiene otro dibujito, pico ahí y me dibuja desde esa intersección ficticia una línea. ¿Ok? ¿Qué pasa con esto? Que esto está en el espacio. Vamos a ver si lo podemos ver. Voy a girar ahora el plano, en vez de ver de arriba, voy a empezar a ver de costado mi dibujo, ¿sí? ¿Se ve? Como todas las líneas están en el 0, todo esto está en el 0. Y esta fue la que yo levanté, ¿ok? Por eso esa intersección es ficticia, porque en realidad esta recta, vamos a poner color. Esta recta con esta recta, en realidad nunca se tocan, ¿sí? ¿Por qué? Están en el espacio en dos lugares diferentes. Para eso existe la intersección ficticia, pero me lo dibuja en la coordenada Z0, ¿sí? De ahí salió esa línea. Si lo miro bien desde arriba, más o menos por ahí, es la intersección ficticia, ¿sí? Pero la violeta y la verde nunca se tocan, ¿ok? Están en el espacio. Todo lo demás, lo que ven allá atrás, está en 0. ¿Ven? Pero esta línea verde está en el espacio. ¿Ok? Bueno, para eso sirve esto de la intersección ficticia. Vamos a deshacer todas las cosas que hice para no tener nada en el espacio. Bien, Shift, botón derecho del mouse, y puedo ver todas las opciones de los softmaps que ofrece. Después el centro geométrico, los cuadrantes, la tangente. Entonces, cada vez que quiero dibujar algo, la rutina sería línea, por ejemplo, botón derecho del mouse, Shift, botón derecho del mouse, puede ser Shift o Control, depende de la compu. Y ahora digo el punto medio, y elijo un punto medio de cualquier entidad, voy a elegir el punto medio de este cuadrado, al centro del círculo. Entonces, Shift, botón derecho del mouse, centro. Toco el círculo y aparece, cuando aparezca el simbolito verde en el centro, puedo picar. No hace falta que me acerque, simplemente tocando el círculo. Y si aparece el centro, pico y me lo va a llevar ahí seguro. ¿Ok? Entonces, todo este procedimiento sería bastante arduo porque tendría que ir y venir, ir y venir. Para que eso no suceda, lo que hacemos es Shift, botón derecho del mouse. En el último está el seteo de los ojos, ¿sí? Si pican ahí, se abre esta ventana con los snaps, con la misma lista que tenían en el botón derecho,
con el icono por delante de cada una de las posibilidades, y lo que tienen que hacer es tildar o destilar lo que quieran. Les recuerdo, yo les propongo que tengan los 4 primeros, el cuadrante, la perpendicular y la tangente, nada más. Porque si tienen muchos más, a veces es complejo o hay que estar bastante canchero para no pifiarle cuando estamos cerca de los objetos, porque van a empezar a aparecer, qué sé yo, una intersección con un cercano, con una tangente, y puede ser que no estén picando cuando aparece el icono adecuado, ¿sí? Se pueden seleccionar todos o deseleccionar todos con estos dos botoncitos, ¿sí? Pero bueno, les aconsejo los 4 primeros, que es punto final, medio, centro y centro geométrico, en los cuadrantes, el perpendicular y la tangente. Y le damos OK. Entonces, si quiero dibujar una línea y quiero decirles desde el punto final, ya apenas me acerque a cualquier línea o a cualquier entidad que tenga un punto final, ya lo toma. No tengo que hacer Shift, botón derecho del mouse. Y esto se activa y se desactiva con el F3, con la tecla F3. Entonces me acerco a esta recta, por ejemplo, y en el punto medio aparece el triangulito. Si no quiero que esta función que me aparezcan los snaps a cada rato, aprieto el F3 y ya no los detecta, no detecta ninguno. Si me acerco a cualquier entidad y no veo ningún snap activo, aprieto F3 y vuelven a aparecer todos. En este caso está apareciendo el centro geométrico del cuadrado. Si me voy acá, fíjense que aparecen los cuadrantes del círculo, y ahí sí me tengo que ir cerca del centro del círculo para que aparezca el centro de este círculo. Por eso les digo de no activar demasiado. O sea, ahora no me lo está tomando. Acá me tomo el punto final de la recta. Me acerco acá y me tomo el cuadrante de acá abajo. Entonces, si tengo alguna duda, si no aparece el snap que necesito, ahí sí voy por única vez, Shift, botón derecho del mouse, y le digo quiero el centro. Entonces, lo único que va a tomar son los centros de los círculos. Puedo picar en cualquier lugar. Es más, me puedo parar arriba de la línea y de la línea que atraviesa el círculo, y el que me va a tomar sí o sí es el centro. No reconoce la línea, porque en realidad la línea aquí es centro. Así que lo único que va a aparecer son los centros de los círculos. Pico cuando aparece el icono, el icono, y me dibuja la línea desde el centro, ¿sí? Y le digo, no sé, punto cuadrante del mismo círculo, cuadrante de abajo, ¿sí? Me puedo decir, qué sé yo, de acá al espacio y perpendicular a esta línea. El perpendicular es un ángulo de 90 grados, un dibujito verde, se llega a ver, pero ahí aparece. Cuando aparece, indica el punto exacto donde es perpendicular. No hace falta que me acerque, simplemente cuando aparece, yo sé que lo va a hacer perpendicular. Pico y lo lleva a ese punto. ¿Vamos? ¿Preguntas? ¿No? ¿Una otra cosa? ¿Dudas? Bueno, entonces dibujo, Bueno, muchachos. se puede dejar el snap prendido siempre, ¿no? Es lo más yo lo uso casi siempre activo, lo desactivo cuando me molesta algo en particular. Claro, sí, me parece muy útil. Eh, Cuando no tenemos el mouse hay que cliquear en el pad de la compu con los dos dedos juntos para activar el botón derecho del mouse. no, tenés que, en el pad, cuando tenés que picar en el lado derecho del pad. Ah, ok. Y ahí se abriría Se abre el menú. el menú de Se abre los este. snaps. Será que no estoy compartiendo. Espera.
Por ejemplo, si yo, ahora no lo voy a hacer con el mouse, lo voy a hacer con el pad, tenés que tocar el Shift y la parte derecha de abajo del pad y se abre este menú. Ah, ok, ¿Sí? Es como el botón derecho del mouse, es lo mismo. claro. Ok, bueno, bárbaro, gracias. Bueno. Con estos dos últimos que voy a subir ahora, con estos últimos ejercicios, hemos hecho todo este recorrido ya. ¿Sí? Uy, esperen que el rectángulo se quedó con la función rotada. Hemos hecho todo este tramo. Nos faltan los comandos de edición y la integración. Hay capas. ¿Sí? Y con eso, la primera parte del curso. Así que ya tienen bastante hecho. Igual no se dejen estar porque los que siguen son un poquito más complejos. Bueno, ¿estamos hasta acá? Estamos. Vamos. Sí, sí. Bueno, les voy a dar 5 minutos de una cosa teórica y los dejo empezar la semana. Lo último que nosotros vamos a... Bueno, a continuación vamos a ver los comandos de edición. ¿Sí? Los comandos de edición son estas cuestiones de operar sobre las entidades. Copiarlas, moverlas, rotarlas, hacer espejos, trasladarlas a través de un eje, en fin, modificar lo que hasta ahora aprendimos a dibujar, ¿sí? Para finalmente conseguir los dibujos que uno quiere o dibujar lo que hemos dibujado, por ejemplo, con líneas y círculos de una manera para poder hacerlo mucho más ágilmente sin tener que dibujar todas las entidades, ¿sí? Por ejemplo, este dibujo que tiene como tipologías un cuadrado y dos círculos, porque los demás son iguales, se puede hacer dibujando un solo círculo y copiándolo en cada una de las esquinas y un solo círculo de este cuadrado y copiándolo en estas posiciones, ¿sí? Eso lo que hace es agilizar el tiempo, minimizar el tiempo. Entonces no tenemos que dibujar las entidades una por vez. Pues todo ese tipo de acciones hace que esto se vuelva más dinámico y que nos lleve menos tiempo, ¿sí? Por eso los comandos de edición son igual o más importantes que los comandos de dibujo, porque nos ayudan a construir lo que a veces no podemos dibujar con una sola herramienta de dibujo, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, de ese que recién les mostraba, se pueden hacer estas figuras que son más complejas, pero simplemente utilizando una herramienta de edición, ¿sí? Se pueden copiar en diferentes posiciones, se pueden agrandar, se pueden achicar, o sea, darles escala, cambiarle las escalas, podemos hacer simetrías, ¿sí? Podemos extender líneas o arcos, en fin, hacer paralelas, ¿sí? O sea, puedo hacer un círculo o cualquier entidad en realidad. Sin necesidad de dibujar todos los círculos, simplemente copiándolo, haciendo, digamos, una especie de paralela sobre sí mismo, ¿sí? Y esto lo puedo hacer con cualquier entidad.
Esto lo que nos hace es ahorrar tiempo, ¿sí? Incluso podría hacer una parte con un comando y otra parte con otro, y esto lo que me hace ahorrar es tiempo, ¿sí? No tengo que dibujar todas las líneas, no tengo que dibujar todos los círculos, sino que los comandos de edición lo que nos permiten es eso, modificarlos, conseguir figuras más complejas y realmente poder dibujar lo que necesitemos dibujar. Esta es digamos, son las siguientes clases que tenemos por delante. Después vamos a tener una integración, o sea, un dibujo donde van a tener que utilizar todos los comandos que vimos hasta ahora. Y vamos a cerrar con la teoría de capas, ¿sí? Cómo se dibujan AutoCAD y cómo se utilizan las capas y para qué se utilizan. Así que eso es lo que nos queda por delante. ¿Sí? Bueno, yo no sé si hoy, pero espero mañana, hoy y mañana, subir los ejercicios estos que faltan de elipses y de polígonos, y terminamos con la unidad 4. ¿Ok? Perfecto. Se va a poner más interesante, más trabajoso, pero más interesante. ¿Mm? Lo importante hasta ahora, por eso les preguntaba, es que se empiecen a sentir cómodos con cómo se trabaja con el programa. O sea, que no se pierdan en las rutinas, que tomen la costumbre esta de leer abajo, porque los comandos de edición obviamente nos van a hacer preguntas, y por ahí más complejas, ¿sí? Después van a ver que no son complejas, pero como ya van a ser medidas que no son de las entidades, sino son de los procedimientos que queremos hacer con las entidades. Pero bueno, es importante esto, de tener la cabeza, ir a buscar el icono y leer abajo, ir a buscar el icono, olvídense de todo lo demás, olvídense del color, olvídense de la línea, de las cosas que aparecen. El AutoCAD es el icono y mirar la línea de comando, y no hay más, es así, y horas, y así silla, y asiento, no tiene otro secreto. Bueno, los dejo en paz, que tengan una buena semana, cualquier cosa chiflen. Muy Bueno, bien. Gracias. Gracias. dale. Buena Hasta semana. luego, buena semana. Nos vemos entonces.